Muy buenas, hoy os traigo una navaja que podéis encontrar en los centros de venta de Decathlon. En concreto se trata de la Quechua MH100. Quechua es la línea básica, diríamos, de artículos de montaña de la marca Decathlon. Y esta pieza la vais a encontrar tranquilamente en la parte en la que está destinada pues, a cocina de montaña, porque es donde van a tener ellos las navajas de este tipo. Básicamente porque esta navaja, la MH100, se diseñó como complemento del juego de cubiertos de la propia marca también, marcado como Quechua. En concreto, esta pieza tiene un peso de 76 gramos y un precio de 9,99 euros. Hay alguna versión algo más compleja, con más usos, pero esta solo posee hoja de corte. Y os la he traído al canal porque yo creo que es la navaja con button lock más económica que tengo. Y de esa manera, pues bueno, hacer una pieza muy económica con ese sistema de seguro que es curioso y que funciona bien, en una pieza que, bueno, es apta para todos los bolsillos. Es una navaja que tiene 5 años de garantía y que los propios fabricantes anuncian que es apta para lavarla en el lavavajillas. Yo personalmente no lavaría jamás ningún tipo de cuchillería deportiva en el lavavajillas, ni esta ni ninguna otra, porque básicamente vais a cortar la vida útil del producto, ni más ni menos. Está fabricada en China para Decathlon, que es una empresa francesa. Eso no supone un problema, siempre y cuando los controles de calidad sean correctos, y yo creo que en este caso la navaja está muy bien para el precio que tiene. Tiene unas dimensiones de 10 centímetros y medio en posición cerrada. Una vez que la abrimos, nos vamos a ir hasta los 18,1 centímetros totales, de los cuales 7,6 son de hoja, y de esos 7,6 centímetros de hoja, 7,2 son de filo útil. Esta navaja tiene la punta ligeramente modificada por mí, porque el perfil original hay que reconocer que es incómodo de ver, por decirlo suavemente. En cuanto al mango, está fabricado en una mezcla de policarbonato y plástico ABS con un grip que es mejorable porque tiene una ergonomía un tanto peculiar. ¿Y por qué comento esto? Bueno, enseguida lo vais a ver. Si os fijáis, el mango es más grueso en la zona delantera que en la zona trasera. Y si miramos el perfil de ese mango, también es más ancho en la parte delantera que en la parte trasera. Eso hace que sea una pieza muy segura cuando cortamos intentando empujar y que no se nos vaya la mano nunca hacia el filo. Pero cuando haces cortes por tracción y tienes que hacer fuerza realmente, la mano tiende a deslizar, porque la parte trasera es más fina que la parte delantera. Y no hay ningún volumen central que evite ese deslizamiento. Y el material en sí, el policarbonato con ABS, tiene un tacto que, como veis, es mate, pero que no es especialmente adherente. Eso puede ser un problema si la utilizas para otra cosa que no sea para lo que se diseñó. Y es que hay que recalcar que esta navaja se diseñó básicamente para utilizarla como navaja para acompañar a unos cubiertos de campo. Es decir, básicamente una herramienta para cortar alimentos y nada más. Esas son sus aspiraciones. Y eso lo hace perfectamente. Si le quieres atribuir otras tareas o darle otro uso, seguramente se quede corta y tengas algún pequeño problema con esa ergonomía. Porque quiero enseñaros algo. Si os fijáis, el button lock, que es el bloqueo, tanto en apertura como en cierre, ahí está bloqueada, yo si tiro no se puede abrir. Cuando pulso, esa navaja se puede abrir y queda enclavada en posición abierta. Y ya no se puede cerrar hasta que yo vuelva a pulsar y se cierra. Bueno, pues fijaros lo que pasa si yo cojo la navaja, normal, soy diestro, y aprieto la mano alrededor del mango. Lo estáis viendo, ¿no? Voy a apretar el mango y... ¿qué es lo que pasa? Que por cómo es el mango, pues tú vas a tener, como en mi caso, una mano de 9 centímetros de ancho. Cuando sujeto esta navaja, pues básicamente el botón se queda, digamos, en el camino del pulgar. Y cuando aprieto la mano y cierro la mano con fuerza, básicamente ese botón se pulsa. Y eso pasa porque el botón sobresale bastante de la cacha y está en la parte más prominente de la misma. Eso es algo que otros fabricantes lo evitan haciendo un fresado en el mango y haciendo que el botón sobresalga muy poquito de ese mango. De esa manera no hay pulsaciones accidentales del button lock. Eso es algo que no han tenido cuenta los de Decathlon, y como veis, pues sobresale bastante, y cuando tú coges la navaja y aprietas la mano, pues bueno, puedes llegar a pulsarlo. ¿Puedes evitarlo? Sí. Se puede colocar la mano más abajo, bajar el pulgar, pero no es algo que a mí me resulte natural. Yo suelo llevar la mano en este sentido, y cuando yo tengo esa mano cerrada, pues puedo pulsarlo accidentalmente y tener ese problema. Tenedlo en cuenta porque en tareas culinarias en las que tú estás cortando sobre una tabla similar no vas a tener ese problema. Pero si intentas, por ejemplo, hacer cortes de madera en los que tienes que hacer fuerza, sí que es posible que lo pulses y que tengas un desbloqueo accidental. Tenedlo en cuenta, no es algo gravísimo, el botón está ahí, es bien visible, pero si cierras la mano con fuerza alrededor del mango te puede pasar. Y eso,
puede ser un problema porque, como os comento, el mango es ligeramente deslizante, es más fino hacia la parte trasera y si agarras con fuerza ese mango, porque el mango desliza, puedes tener ese problema. Que lo sepáis y sabiéndolo y teniendo los cuidados necesarios con ello, no tenéis por qué tener un problema. Ese mango de policarbonato de ABS tiene unos liners para reforzarlo de acero inoxidable que son sólidos y tienen 1,35 milímetros de espesor, son muy robustos. Pesa 76 gramos y esos 76 gramos se deben sobre todo a que los liners están sin aligerar y que bueno, pues que es una pieza que en ese sentido podían haber ahorrado unos gramos ahí. El policarbonato es semitranslúcido, policarbonato de ABS, ya veis que se ve ligeramente el material de debajo. Y aquí en este lado vamos a ver una sección circular que básicamente es el muelle helicoidal que da viveza a ese button lock. Los tornillos son tipo Allen, ahí los veis, no son Tors y son de acero inoxidable. Esa ergonomía peculiar, bueno, pues para tareas culinarias les digo, cero problemas, porque básicamente es una navaja básica de 10 euros para hacer eso. Si le vais a dar otro uso, tened cuidado con ella porque no está hecha para ese tipo de usos, aunque puede cumplir perfectamente siempre y cuando tengas las precauciones necesarias. No tiene agujero para cordón fiador en ningún sitio, porque básicamente sería otro agujero más en el que acumular porquería. Yo creo que los liners tampoco los han aligerado precisamente por eso, y que, bueno, pues de esa manera acumula menos porquería en el interior en caso de que se introduzca comida o similares. El seguro tipo button lock de apertura y cierre funciona bien. El botón sobresale demasiado, como os he comentado. Se puede abrir a una mano presionando el botón y haciendo un golpe de muñeca. Veis que ahí se puede abrir. Y de esa manera podemos hacer uso de esa hoja sin necesidad de usar las dos manos y tirar del uñero. Y a la hora de cerrar, pues lo mismo. Podemos pulsar el botón lock y cerrarla con una mano. Es decir, la apertura de una mano y cierre de una mano es posible. Pero bueno, tenéis que tocar seguramente en algún caso la dureza del eje para poder realizarla. Si aprietas este tornillo, pues bueno, te va a costar más moverla y evidentemente de esa manera se va a convertir en una hoja de apertura a dos manos. Si lo aflojas un poquito como hago yo, lo que vas a poder hacer es abrirla a una mano. Pero sed conscientes de que cuando aflojes un poquito el tornillo, el centrado de la hoja no va a ser perfecto. Vienen bastante bien centradas de fábrica, pero en cuanto aflojas un poco el tornillo tiene tendencia a ladearse la hoja, como pasa en este caso que no está perfectamente centrada. El tope trasero de la hoja es este separador de acero inoxidable que discurre por todo el lomo de la navaja y que hace de tope cuando la navaja se abre completamente. Y luego en el interior, a ver si lo puedo enseñar, veis ahí un stop pin. Bueno, ese stop pin no es para la apertura, es para el cierre. Cuando se cierra, la hoja apoya ahí antes de que apoye el filo en el refuerzo trasero de acero inoxidable. De esa manera no se golpea el filo contra ese lomo de acero inoxidable, diríamos. De esa manera, pues bueno, es un diseño bueno, está bien hecho y está bien mecanizado y bien ejecutado. Sobre todo para el precio que tiene. No podemos esperar grandes acabados en el interior, como podéis ver, porque está un poco, ese acabado es básicamente de corte por presión y ya veis que bueno, no está bien acabado, pero es que es una navaja de 10 euros, tampoco le podemos pedir mucho más. La hoja está realizada en acero inoxidable 5CR15 o 420 MOVA, son equivalentes, de 1,8 milímetros de espesor. Y de origen tiene un perfil bastante extraño y muy poco agraciado. Yo lo que hice fue customizar esa hoja en un drop point suave para que se asemeje un poco más a las típicas hojas, pues por ejemplo de una navaja multiusos como una Victorinox. El acabado es un satinado corto y tiene una retención de filo, pues bueno, relativa o justita, diríamos. La dureza creo que debe rondar entre los 56 HRC más o menos y los 55 HRC. No es una dureza excesiva, se reafila fácil y bueno, pues tiene un vaciado plano que al final es ligeramente convexo, no es totalmente plano y tiene un microbisel de afilado. Y sobre la hoja, deciros que pese a que funciona bien, no le puedo poner muchas pegas, sobre todo porque cuesta 10 euros, sí que da la sensación, si os fijáis, bueno, tiene un Made in China, que es la zona en la que se fabrica y si os fijáis no tiene un biselado totalmente simétrico y bueno, me da la sensación de que la hoja tiene unos acabados inferiores a los que posee el mango. El mango está bastante bien acabado en su superficie, ya lo veis, y la zona del lomo está muy bien terminada también, bien ajustado todo, con un Decathlon láser en la zona trasera, que lo podéis ver aquí, ahí está, y en general me da la sensación de que el mango está mejor acabado que la propia hoja, partiendo ya del paso de que tiene un vaciado que no es totalmente plano, pero que tampoco es un convexo acero, es decir, es un vaciado plano ligeramente convexo y un microbisel, pues bueno, se queda un poco a caballo
de unos acabados decentes, que no es un problema porque, vuelvo a repetir, es una navaja de 10 euros. Y es una navaja de 10 euros con button lock, que es algo que evidentemente, pues bueno, es diferente y que hay que valorar. Esta navaja, por ejemplo, tiene button lock, pero es muchísimo más cara de lo que es esta Quechua. ¿Cuál es la mayor pega para mí de esta navaja? Pues sobre todo el tema que os he comentado del agarre del mango, cuando presionas con el pulgar ese botón accidentalmente, pues que te puede dar un susto. Y eso la limita exclusivamente, en mi caso, a tareas pues culinarias. En ese sentido, cero problemas. Es una navaja que no tiene una superficie rugosa, se limpia bastante bien y no le puedo poner mayores pegas, sobre todo porque cuesta muy poco. Pero sí es cierto que en los 76 gramos que pesa, pues por debajo de ese peso tengo opciones como esta, que es más ligera. Para comer tampoco me da ningún problema, tiene solo retención por muelle, tenéis vídeo de ella en el canal y me da más longitud de filo. Y es súper fácil de afilar y muy agradecida en el corte. Un vaciado convexo acero, muy fácil de mantener, tenéis un vídeo sobre el mantenimiento de este tipo de filos en el canal y que es una pieza que para tareas culinarias me gusta mucho. Muy sencilla, muy ligerita, sin forros, un mango de plástico, ya lo veis, y nada más. Es una opción más ligera, de un precio bastante similar a esta, y que, bueno, pues es diferente. Sí es cierto que esta te da el plus de tener un seguro, es decir, un bloqueo de la hoja efectivo, diferente, no es un backlock, no es un liner lock, que funciona bien, que es atractivo y que tiene un formato que es exactamente el perfecto para llevarlo junto con los cubiertos de la propia empresa. De esa manera, pues complementas ese kit de tenedor y cuchara que tenéis en el canal, que os enseñaré ahora. Os dejaré un link tanto de esta pieza como del mantenimiento de los filos convexos de acero y del kit de cubiertos que va a juego con esta navaja, para que, bueno, pues tengáis un poco toda la información junta. Espero que os haya gustado la pieza, que os haya resultado de interés. Es una pieza muy económica, no se le puede pedir mucho más, porque lo cierto es que en el precio que pagas por ella te llevas muchas cosas que no encuentras, por ejemplo, en cuchillería local, diríamos. En mi caso, no tengo ninguna equivalencia a esto de fabricación española, porque un button lock y por ese precio pues es muy complicado ofrecérselo al público a este precio de 10 euros. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.